El gran salón de recepción del castillo de Malmaison relucía bajo los candelabros de cristal. Cada detalle estaba perfectamente orquestado para lo que prometía ser la boda del año. Alexandre Beaumont, CEO del imperio tecnológico Beaumont Industries y uno de los hombres más ricos de Francia, se ajustaba su corbata de seda italiana mientras observaba los últimos preparativos. A sus 38 años, tenía todo lo que un hombre podía desear. Una fortuna estimada en varios miles de millones de euros, una reputación intachable en el mundo de los negocios, y en unas horas se casaría con Célestine Moreau, heredera de una familia aristocrática parisina. Sin embargo, algo lo atormentaba, una inquietud que no podía ahuyentar a pesar de todos sus esfuerzos por parecer sereno. «Señor Beaumont, los primeros invitados comienzan a llegar», anunció discretamente su asistente personal, Philippe, un hombre de unos 50 años, que trabajaba para él desde hacía más de 15 años. Alexandre asintió, sus ojos grises escudriñando por última vez la lista de invitados que sostenía en sus manos. 350 personas cuidadosamente seleccionadas, ministros, embajadores, capitanes de industria, celebridades del cine y la moda. Todos habían venido a celebrar su unión, pero solo una persona en esa lista le importaba de verdad, y era precisamente aquella cuya presencia lo angustiaba más. Émilie Rousseau, su primer amor, su primera pasión, la que había compartido su vida durante 5 intensos años, antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Hacía ahora 8 años que no se veían, 8 largos años, durante los cuales Alexandre había construido su imperio financiero, mientras intentaba olvidar el aroma de su cabello castaño y la melodía de su risa cristalina. ¿Por qué había tenido la loca idea de invitarla a su boda? Tal vez para demostrarse a sí mismo que había pasado página definitivamente, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba muy seguro. Si esta historia te gusta hasta ahora, no dudes en dejar un me gusta para animar la continuación. ¿Qué piensas del misterio que rodea la invitación de Alexandre a su ex? Déjame tus impresiones en los comentarios. Las horas transcurrieron lentamente, marcadas por las calurosas felicitaciones de los invitados y las sonrisas de circunstancias que Alexandre distribuía con la desenvoltura de un hombre acostumbrado a la vida social. Célestine resplandecía en su vestido de novia, firmado por un gran modisto parisino. Su cabello rubio, perfectamente recogido en un sofisticado moño, sus joyas familiares brillando bajo las luces. Ella era la encarnación misma de la elegancia francesa, exactamente el tipo de mujer que un hombre de su rango debía desposar. Sin embargo, Alexandre no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la entrada del castillo, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, cariño», susurró Célestine, deslizando su brazo bajo el de él, su sonrisa perfecta sin vacilar un segundo, a pesar de la inquietud que él percibía en su voz. «¿Todo está bien?» Alexandre se obligó a devolverle la sonrisa, acariciando suavemente su mejilla empolvada. «Todo está perfectamente bien, mi bella. Es solo la emoción del momento». Pero en el fondo de su ser, sabía que mentía. Nada iba bien, y esa sensación de opresión que le oprimía el pecho no hacía más que intensificarse a medida que pasaba el tiempo. La ceremonia civil se desarrolló sin problemas en los jardines del castillo, bajo un cielo de abril particularmente clemente. El alcalde del Distrito 16, un viejo amigo de la familia Moreau, pronunció un discurso emotivo sobre el amor y el compromiso. Alexandre respondió, «Sí»,
con voz firme cuando se le preguntó si aceptaba a Celestine como esposa, pero sus ojos continuaban escaneando discretamente a la asamblea de invitados. Emily todavía no estaba allí. Quizás finalmente había decidido no venir, lo que probablemente sería mejor para todos. Sin embargo, una parte de él no podía evitar sentirse decepcionada. Los aplausos resonaron cuando el alcalde los declaró marido y mujer, y Alexandre besó a Celestine con toda la ternura que pudo reunir. Los fotógrafos inmortalizaron este momento que las revistas del corazón se apresurarían a calificar como el beso del año. Pero él solo pensaba en una cosa. ¿Era así como debía sentirse un hombre el día de su boda? Esa sensación de vacío, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro cuyo guión no controlaba. El cóctel que siguió a la ceremonia llevaba cerca de 1 hora en pleno apogeo, cuando Philippe se acercó a Alexandre con su habitual aire de preocupación. «Señor, hay una situación delicada en la entrada. La señorita Rousseau acaba de llegar, pero...» dudó. Algo inusual en este hombre, habitualmente tan directo. «¿Pero qué, Philippe?» «No ha venido sola, señor. La acompaña una niña que parece tener unos 7 años». Alexandre sintió que la sangre se le helaba en las venas. 7 años. Exactamente la edad que podría tener un niño concebido en su última noche juntos, esa noche de pasión y lágrimas que había precedido a su ruptura definitiva. «Hágalas pasar», dijo con una voz que esperaba que sonara más segura de lo que se sentía. ¿Y Philippe? Ni una palabra de esto a nadie por el momento. Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Alexandre a solas con sus pensamientos que se agitaban en su cabeza como caballos al galope. Una niña de 7 años. Solo podía ser una coincidencia, ¿verdad? Emily se lo habría dicho si... No, ella nunca le había vuelto a hablar después de esa fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado de número. Se había mudado. Había desaparecido de su vida, como si nunca hubiera existido. Los minutos que siguieron le parecieron una eternidad. Alexandre continuaba sonriendo y estrechando manos, pero su mente estaba en otra parte, enfocada en esa revelación que lo trastornaba todo. Celestine, afortunadamente, estaba acaparada por sus amigos, que se extasiaban con su vestido y sus joyas, lo que le daba un respiro para recomponerse. Él sorbió su champán, intentando parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente, y tenía la impresión de que todos los invitados podían leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Emily apareció en la terraza del castillo, y Alexandre tuvo la impresión de que el tiempo se detenía. Estaba aún más bella que en sus recuerdos. Su cabello castaño caía libremente sobre sus hombros. Su vestido simple pero elegante realzaba su grácil silueta. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la niña que la tomaba de la mano, una niña de cabello castaño claro, con unos ojos grises tan parecidos a los suyos, que no pudo negar la evidencia que se le imponía como un mazazo. La niña era su viva imagen a la misma edad, los mismos rasgos finos, la misma mirada penetrante, la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando algo la intrigaba. Alexandre sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse discretamente contra una columna para no tambalearse. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo Emily ocultarle la existencia de su propia hija durante todos estos años? Emily recorrió la asamblea con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de él, durante un instante que pareció durar una eternidad. Se miraron fijamente a través de la multitud de invitados,
8 años de silencio y de cosas no dichas pesando entre ellos como una pesada losa. Ella estaba pálida, visiblemente tan emocionada como él, pero había en su mirada una determinación que él no le conocía antes. La niña, por su parte, miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por el fasto del castillo y la elegancia de los invitados. «Mamá, ¿es aquí donde papá se casa de verdad?», preguntó la niña con una voz clara que llegó a oídos de Alexandre, a pesar del bullicio de las conversaciones. Emily se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído, pero Alexandre había oído lo que necesitaba oír. «Papá». Esa niña hablaba de él como su padre, lo que significaba que Emily le había dicho la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de todos esos años de silencio? Tenía que ir a hablar con ella, a entender qué estaba pasando. Pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Cómo explicarle a Celestine, el mismo día de su boda, que tal vez tenía una hija de 7 años con su ex prometida? ¿Cómo justificar el hecho de que había invitado a esa misma ex prometida a su boda sin decírselo? Estaba atrapado en su propia impulsividad, y las consecuencias de sus actos se le aparecían de repente en toda su crueldad. «Alexandre, ¿quién es esa mujer que te mira así?». La voz de Celestine lo devolvió bruscamente a la realidad. Su nueva esposa estaba a su lado, su mirada afilada fija en Emily y la niña. Había en su voz un toque de celos que ella intentaba disimular bajo una capa de cortesía social, pero Alexandre la conocía lo suficiente para detectar los signos de su naciente contrariedad. «Es una antigua conocida», respondió él evasivamente, esforzándose por mantener un tono neutro. «No pensé que vendría». Celestine arqueó una ceja perfectamente depilada. Su instinto femenino le susurraba que esa antigua conocida representaba mucho más de lo que Alexandre quería admitir. «¿Y la niña? Se parece a ti de una manera inquietante, ¿no crees?». Alexandre sintió que le perlaba el sudor en la frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua, y se dio cuenta de que no podría ocultarle la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Emily se acercó a ellos, aún tomando la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonaba en la cabeza de Alexandre como un golpe de gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaban a notar la tensión palpable que se instalaba, y algunas conversaciones se hacían más discretas, las miradas más curiosas. «Hola, Alexandre», dijo Emily con voz serena, al llegar a su altura. «Felicidades por su boda». Su tono era educado, pero distante, el que se usa con un perfecto extraño. Solo el ligero temblor en su voz traicionaba su emoción. Alexandre abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba como hipnotizado por esta mujer a la que había amado más que a nada en el mundo, y que ahora estaba frente a él con su hija, trastornando de repente toda la existencia que se había construido. «Hola», logró finalmente articular. «Yo me alegro de que hayas podido venir». Mentira. No se alegraba. Estaba aterrorizado, perturbado, abrumado por una mezcla de emociones que no lograba desenredar. Celestine se acercó a él. Su brazo se deslizó posesivamente alrededor del suyo, marcando su territorio con la sutileza de una leona, protegiendo a su cría. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano perfectamente manicurada hacia Emily. «Soy Celestine Beaumont, la esposa de Alexandre». El énfasis que puso en la palabra «esposa»
no dejaba ninguna duda sobre sus intenciones. Emily estrechó educadamente la mano extendida. Su sonrisa no vaciló ni un segundo. Emilie Rousseau, encantada de conocerla. Señora Beaumont, permítame presentarle a mi hija, Chloé. La niña hizo una reverencia perfecta, como sin duda le habían enseñado, y le dirigió una radiante sonrisa a Celestine. «Hola, señora. Mamá me dijo que era muy bella, y es verdad». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica que reinaba entre los adultos. Celestine no pudo evitar sonreír a pesar de sí misma, conmovida por la espontaneidad de la niña. Pero Alexandre vio bien que su mirada seguía siendo desconfiada. «¿Qué edad tienes, Chloé?», preguntó Celestine con una dulzura forzada. «Tengo 7 años y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre». Alexandre cerró los ojos por un segundo. Diciembre. 9 meses exactamente después de esa noche de marzo en la que se habían amado por última vez antes de separarse para siempre. Las matemáticas eran implacables, y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de esa niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celestine, que no había nacido ayer, comenzaba visiblemente a encajar las piezas del rompecabezas. Su mirada iba de Alexandre a Emily, luego de Emily a Chloé, y él casi podía ver los engranajes de su mente funcionando a toda velocidad. Cuando volvió a posar su atención en su marido, había en sus ojos un brillo gélido que nunca le había visto antes. «Alexandre, ¿podrías concederme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era realmente una pregunta, más bien una orden disfrazada, y ambos lo sabían. Alexandre asintió, incapaz de negarse, aunque sabía que esta conversación sería probablemente una de las más difíciles de su vida. «Emily, si nos disculpan unos minutos», dijo, volviéndose hacia su ex prometida. «Tal vez podamos hablar más tarde». Emily asintió, comprendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su simple presencia. «Claro, Chloé y yo visitaremos los jardines mientras tanto. Son magníficos». Tomó la mano de su hija y se alejó con elegancia, dejando tras de sí un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Alexandre 8 años atrás. Celestine esperó a que ella estuviera fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su marido, su máscara de cortesía social cayendo de repente. «No me digas que no lo sabías», siseó entre dientes, sus ojos azules lanzando destellos. «Esa niña es tu viva imagen, Alexandre. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?» Su voz era baja, pero vibrante de ira, y Alexandre se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Realmente no lo sabía, Celestine», respondió con voz apagada. «Te juro que no lo sabía». Si hubiera sabido que Emily estaba embarazada, no terminó su frase, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Emily? ¿Habría renunciado a Celestine? Sus preguntas lo torturaban, pero ya era demasiado tarde para responderlas. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Celestine, y esta vez su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Tenías la intención de humillarme delante de toda la alta sociedad parisina?» Las lágrimas brillaban en sus ojos, y Alexandre sintió que el corazón se le encogía. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Celestine no se merecía eso. Era una buena mujer, generosa y cariñosa, y no se merecía sufrir por sus errores del pasado. «No era mi intención», dijo, intentando tomar sus manos entre las suyas,
pero ella se apartó bruscamente. Solo quería, no sé lo que quería Celestine. Quizás demostrarme a mí mismo que había pasado página. Quizás tener una conversación con ella para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. No tenía ni idea de qué vendría con... Miró hacia los jardines donde Emily y Chloé admiraban las rosas del castillo. Con tu hija, terminó Celestine con voz amarga, tu hija cuya existencia ignorabas hasta hoy. ¿Cómo es posible, Alexandre? ¿Cómo puede una mujer ocultarle a un hombre que tiene un hijo durante 7 años? Su pregunta era legítima, y Alexandre se la había hecho a sí mismo desde que vio a Chloé por primera vez. ¿Por qué Emily no le había dicho nada? ¿Qué la había impulsado a criar a su hija sola durante todos esos años? No lo sé, admitió, pero tengo toda la intención de descubrirlo. Celestine, sé que todo esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera ahora que sé que está aquí. Es mi hija. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas, e inmediatamente vio el efecto que producían en su esposa. Ella palideció, se tambaleó ligeramente, y tuvo que apoyarse contra el muro del castillo para no caer. «Tu hija», repitió, como si esas palabras fueran veneno en su boca. «Llevamos casados 3 horas, Alexandre, y ya me dices que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Cómo quieres que construyamos nuestro futuro juntos, con este secreto entre nosotros?» Su voz estaba ahora cargada de sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podían observarlos. Alexandre habría querido abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el instante en que posó los ojos en Chloé. Esa niña era su carne y su sangre, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, él amaba a Celestine, o al menos creía amarla, y no quería que su matrimonio terminara antes de haber comenzado. «Encontraremos una solución», dijo finalmente, aunque no tenía ni idea de cómo podría ser esa solución. «Déjame hablar con Emily, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación». Celestine lo miró fijamente, sus ojos escudriñando su rostro, como si intentara leer su futuro. «Muy bien», dijo por fin. «Pero Alexandre, que sepas una cosa. No compartiré a mi marido con el fantasma de su pasado. Tenga esa mujer tu hija o no, tendrás que tomar una decisión. Es ella o yo, pero no las dos». Con estas palabras, se dio la vuelta y regresó con los invitados, volviéndose a poner instantáneamente su máscara de radiante recién casada. Alexandre la miró alejarse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el mismo día de su boda. Se quedó solo unos minutos, intentando recomponerse y decidir el camino a seguir. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán, bailaban en la terraza al son de la orquesta que él había traído especialmente de Viena. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de desarrollarse, o al menos fingían para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Alexandre, los escándalos debían permanecer en secreto. Las emociones, contenidas, las fachadas, mantenidas a toda costa. Finalmente se dirigió hacia los jardines, su corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que se acercaba a Emily y a Chloé. Las encontró cerca del estanque de nenúfares. La niña se divertía contando los peces rojos, mientras su madre miraba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol de la tarde.
Emily no se giró cuando él se acercó, pero vio cómo sus hombros se tensaban ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «Hola, papá», exclamó alegremente Chloe al verlo, y esas dos simples palabras tuvieron el efecto de una bomba en el corazón de Alexandre. «¡Papá!». Su propia hija lo llamaba papá, aunque se estaban conociendo por primera vez. ¿Cómo era posible? ¿Qué le había dicho Emily exactamente sobre él? «Hola, Chloe», respondió con voz suave, agachándose para ponerse a su altura. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y de Emily, con su cabello castaño que se tornaba rojizo, sus ojos grises con motas verdes, su sonrisa traviesa, que le recordaba tanto su propia infancia. «Estás muy guapa con tu vestido azul». Chloe resplandeció con el cumplido e hizo girar su vestido con coquetería. «Mamá me lo compró especialmente para venir a verte. Dijo que era un día muy importante y que tenía que estar bella». Alexandre le echó un vistazo a Emily, que finalmente se había dignado a volverse hacia ellos. Su rostro era impasible, pero había en sus ojos verdes una profundidad de emoción que no lograba descifrar. «Chloe, ¿quieres ir a ver los cisnes en el estanque?», preguntó suavemente Emily. «Pero no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo?». La niña asintió con entusiasmo y se alejó saltando, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 8 años. El silencio que se instaló entre ellos estaba cargado de tantas cosas no dichas, de reproches silenciados, de preguntas sin respuesta, que Alexandre se preguntó por dónde empezar. «¿Por qué?». Logró finalmente articular esta simple palabra resumiendo todas sus interrogantes. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué venir hoy el día de mi boda?». Emily comprendió perfectamente el significado de su pregunta, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque me dejaste muy claro que no querías volver a verme nunca más», respondió con voz tranquila, pero cargada de reproches. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Alexandre. Porque te negaste a escucharme cuando intenté explicarte la verdad. Entonces, cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti antes que arriesgarme a que ella sufriera tu desprecio». Alexandre sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Esa noche de marzo, 8 años antes, regresó para atormentarlo con una precisión dolorosa. Habían discutido a causa de una foto publicada en una revista del corazón. Una foto en la que se veía a Emily en los brazos de otro hombre durante una velada benéfica. Alexandre, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que ella lo estaba engañando. Habían hecho el amor por última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego, ella se había ido a la mañana siguiente sin una palabra, llevándose consigo todas sus esperanzas de felicidad. «Deberías haberme dicho lo de Chloe», insistió. «Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, tenía derecho a saber que tenía una hija». Emily soltó una risa amarga que le encogió el corazón. «Ah, sí. ¿Y qué habrías hecho, Alexandre? Te habrías casado conmigo por obligación. Habrías renunciado a tu preciada carrera, a tus ambiciones, a tu estilo de vida para hacer de padre con una mujer a la que acusabas de infidelidad? No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le has dicho sobre mí?», preguntó, mirando a Chloe, que ahora se divertía dando de comer a los patos con migas de pan que había encontrado. «Ella me llamó papá como si me conociera de toda la vida». Emily siguió su mirada y su expresión se suavizó al observar a su hija.
Le dije la verdad, Alexandre, que su papá era un hombre muy importante, muy ocupado, que no podía vivir con nosotros, pero que la quería mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos. Le hablé de tus éxitos en los negocios. Nunca quise que te odiara o que pensara que la habías abandonado voluntariamente. Esta revelación conmocionó a Alexandre más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Emily había preservado su imagen ante su hija. Le había permitido crecer amando a un padre al que nunca había conocido. Entonces, ¿por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué venir hoy, el día de mi boda? ¿Qué esperas de mí, Emily? Había en su voz una súplica que ni siquiera intentaba disimular. Necesitaba entender, dar sentido a esta situación que trastornaba todo lo que creía saber sobre su vida. Emily respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. Porque Chloe está enferma, Alexandre. Necesita un trasplante de médula ósea. Y yo no soy compatible. Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan considerablemente si un familiar cercano puede ser examinado. Su voz se quebró en las últimas palabras, y Alexandre vio lágrimas brillar en sus ojos verdes. El mundo se derrumbó a su alrededor. Su hija, esa magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma, potencialmente moribunda. Y Emily había venido a verlo no para trastornar su vida o vengarse de sus viejas heridas, sino para salvar a su hija. Todo cobró de repente un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación, a pesar de la situación embarazosa, el valor que había tenido que reunir para venir a pedirle ayuda. ¿Qué enfermedad?, logró articular, su voz reducida a un suspiro. «Leucemia», respondió Emily, secándose discretamente los ojos. «Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que un trasplante es necesario para asegurar su curación completa. He agotado todos los bancos de donantes en Francia y en Europa. Eres su última esperanza, Alexandre». Alexandre sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse en el banco de piedra que bordeaba el estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras él construía su imperio financiero y preparaba su boda de ensueño, su hija luchaba contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero allí, frente a esta revelación, se sentía completamente impotente. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con voz ronca. Emily se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca como para que él sintiera el familiar perfume de su piel. «El diagnóstico fue en octubre pasado. Primero esperé que apareciera un donante compatible, pero con el paso de los meses, se encogió de hombros con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo el tiempo que pude, Alexandre, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo». La palabra morir resonó en la mente de Alexandre como una campana de difuntos. Miró a Chloe, que reía al ver a un cisne acercarse al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupación que era imposible imaginar que estaba enferma. «Ella no sabe lo grave que es, ¿verdad?». Emily negó con la cabeza. «Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicamentos para curarse, pero no conoce todos los detalles. Ya ha sufrido bastante con la quimioterapia». «Haré la prueba», dijo Alexandre sin dudar un segundo. «Mañana por la mañana. No,
Esta misma noche si es necesario. ¿Cómo se hace? ¿A quién debo contactar? Por primera vez desde que había llegado, Emily sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Alexandre por qué se había enamorado de ella años atrás. «Gracias», susurró ella. «Sabía que, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Chloe». «Es mi hija», respondió él simplemente. Y esas 3 palabras contenían toda la determinación del mundo. «Aunque acabo de conocerla, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla». Se volvió hacia Emily, cruzando su mirada por primera vez desde que habían empezado a hablar. «¿Por qué esperaste hasta hoy? Pudiste haber venido a verme antes, explicarme la situación». Emily desvió la mirada, avergonzada. «Yo intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente me decía que estabas en una reunión o de viaje. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos. Y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme». Soltó una pequeña risa nerviosa. «No esperaba que lo hicieras de verdad». «Yo tampoco», admitió Alexandre. «Ni siquiera sé por qué lo hice. Quizás para demostrarme a mí mismo que había pasado página, o tal vez…». No terminó su frase, incapaz de confesar que tal vez, en el fondo, esperaba volver a verla. «En cualquier caso, me alegro de que hayas venido, aunque las circunstancias sean…». Buscó las palabras. «Complicadas». Chloe regresó corriendo hacia ellos, sus mejillas enrojecidas por el aire fresco del anochecer. «Mamá, papá, ¿han visto los cisnes? Son magníficos. Y también hay pequeños bebés». El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de la situación, Alexandre no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo indignaba. «Sí, cariño, los hemos visto», respondió Emily, acariciando el cabello de su hija. «Dime, ¿te gustaría pasar un rato con papá? Quizás podrían conocerse los dos». Chloe asintió vigorosamente, sus ojos brillando de emoción. «Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papá? Mamá dice que construyes cosas muy importantes». Alexandre sintió que el corazón se le encogía. Esta niña lo miraba con tanta admiración y amor incondicional que lo conmovió. ¿Cómo había podido perderse todo esto? ¿Cómo había podido vivir 7 años sin conocer la existencia de este ser maravilloso, que era su propia sangre? «Claro, pequeña», respondió arrodillándose frente a ella. «Pero primero, cuéntame qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color preferido?» Chloe se lanzó a un balbuceo entusiasta, contándole que le encantaba dibujar, que tomaba clases de piano, que le gustaban las historias de princesas, pero también las aventuras de piratas, y que su color favorito era el violeta como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Alexandre sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio a Philippe que se acercaba con su habitual aire grave. «Señor, disculpe que lo moleste, pero la señora Beaumont lo busca. Los invitados comienzan a preguntarse por su ausencia». El brutal regreso a la realidad golpeó a Alexandre como una bofetada. Su boda, Celestine, sus invitados, su nueva vida que lo esperaba en el castillo. ¿Cómo iba a conciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambiaba todo? «Llego en unos minutos, Philippe», respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente. Pero Alexandre vio bien que había notado el parecido sorprendente entre él y Chloe. Philippe era un hombre inteligente y discreto, que ya había gestionado muchas situaciones delicadas para su jefe,
pero ésta superaba todo lo que habían conocido antes. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Emily al levantarse. «Pero tenemos que hablar, de verdad hablar, de Chloe, de su tratamiento, de lo que vamos a hacer ahora». Emily asintió, comprendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Claro, podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería perturbar tu noche más de lo necesario». «No», dijo Alexandre más firmemente de lo que había querido. «No, no se vayan, todavía no. Chloe, ¿te gustaría ver el interior del castillo? Hay pinturas muy bellas y hasta una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí. ¿Hay libros de historia?» «Montones», prometió Alexandre. «Philippe les hará un recorrido mientras me ocupo de mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien?» Emily pareció dudar. «Alexandre, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no parecía muy feliz de vernos, y puedo entenderla. Alexandre, después de todo, es su día de boda». Pero Alexandre había tomado su decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija, que esa hija estaba enferma, y no iba a dejar que se fuera sin tener tiempo para conocerla mejor. «Celestine lo entenderá», dijo, esperando que fuera cierto. «Philippe, ¿podría pedir que preparen 2 cubiertos adicionales para la cena y mostrarle el castillo a la señorita Chloe? Le encantan las historias». Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado desde hacía tiempo a las peticiones inesperadas de su jefe. «Claro, señor. Señorita Chloe, si quiere seguirme». Chloe tomó la mano extendida de Philippe con confianza. Luego se volvió hacia Alexandre. «¿Vendrás a buscarnos pronto, papá?» Esta pregunta inocente le hizo un nudo en la garganta. «Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, sé buena con el señor Philippe». Miró a su hija alejarse hacia el castillo, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la surrealista impresión de estar viviendo un sueño despierto. «Alexandre», dijo suavemente Emily cuando estuvieron a solas, «sé que todo esto es enorme para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para digerir todo esto, puedo entenderlo. Chloe y yo podemos volver a París y regresar cuando estés listo para...» «No», la interrumpió. «No, Emily. Ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder ni un minuto más». Se dirigió hacia el castillo con paso decidido, Emily a su lado. Era el momento de enfrentarse a Celestine y a sus invitados, de explicarles una situación que él mismo aún no comprendía del todo. Pero una cosa era segura: no renegaría de su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias para su vida matrimonial y social. La fiesta seguía en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés y varias parejas bailaban bajo las guirnaldas luminosas que comenzaban a brillar en el crepúsculo naciente. Alexandre buscó a Celestine con la mirada y la encontró en una animada conversación con su madre y algunos amigos, con una copa de champán en la mano. Ella levantó la vista hacia él cuando se acercó, y él vio inmediatamente que había llorado a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿podrían disculparnos un momento?», preguntó educadamente. «Me gustaría hablar a solas con mi esposa». Los amigos de Celestine intercambiaron miradas de entendimiento, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Celestine vació su copa de champán de un trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «¿Y bien?», dijo simplemente. «¿Qué te ha contado para justificar haber ocultado la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila,
y Alexandre reconoció las señales de una de sus rabias frías, esa que era mucho más formidable que sus arrebatos. Ella no me lo ocultó por malicia, Celestine. Ella buscó sus palabras, consciente de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. Nuestra ruptura fue muy mal. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola antes que arriesgarse a que yo la rechazara. Celestine soltó una risa sin alegría. ¡Qué conmovedor! Y naturalmente la disculpas. Disculpas el hecho de que te privara de tu hija y que tu hija fuera privada de su padre. Pero dime, Alexandre, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere? La perspicacia de su esposa ya no lo sorprendía. Celestine siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de la gente. Chloe está enferma, confesó, y vio inmediatamente que la expresión de Celestine cambiaba. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Emily no es compatible y espera que yo lo sea. El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Celestine lo miró fijamente y él vio desfilar por su rostro una sucesión de emociones. Sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. Tu hija se está muriendo, dijo ella finalmente. Y no era una pregunta, sino una constatación. Y su exnovia ha venido a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer. Ella sacudió la cabeza como si no pudiera creer en esta situación. Parece el guión de un mal melodrama. Celestine, sé que todo esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros. Pero, ¿esta niña es tu hija?, terminó ella. Sí, Alexandre, lo he entendido. Tu hija que no conocías hace una hora y por la que ahora estás dispuesto a trastornar nuestra boda. Había en su voz una amargura que él nunca le había oído y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. Eso no es lo que quiero, protestó. Quiero que nuestro matrimonio funcione, Celestine, pero no puedo ignorar la existencia de Chloe ahora que sé que está aquí. Y no puedo dejarla morir si tengo el poder de salvarla. Celestine lo miró fijamente, y él vio lágrimas brillar en sus ojos azules. Lo sé, dijo suavemente. Y es exactamente por eso que te estoy perdiendo, ¿verdad? Porque eres un buen hombre, Alexandre. Un hombre que nunca podría abandonar a su hija, incluso una hija que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida. Emily no es la mujer de mi vida, protestó Alexandre. Pero incluso para sus propios oídos, sus palabras sonaban falsas. Eres tú con quien me he casado, Celestine. Es a ti a quien amo. Celestine esbozó una sonrisa triste que le rompió el corazón. Tú crees que me amas, Alexandre, pero mírate desde que llegó. Tus ojos brillan de una manera que nunca te he visto. Esta mujer y esta niña despiertan algo en ti que yo nunca he conseguido tocar. Él quiso protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Emily y a Chloe, se sentía vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había permanecido dormida durante 8 años, de repente se hubiera despertado. Esto no significaba que no amara a Celestine, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido esa intensidad ardiente que había conocido con Emily. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, desamparado. Dime lo que esperas de mí, Celestine, y lo haré. Ella lo miró con una tristeza infinita, y él comprendió que ella ya había tomado su decisión.
Lo que quiero que te hagas la prueba de compatibilidad para tu hija. Quiero que la salves si puedes. Y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su ex madre. ¿Y nosotros?, preguntó con voz ronca. ¿Qué nos va a pasar? Celestín tomó sus manos entre las suyas, sus dedos acariciando el anillo que llevaba solo desde hacía unas horas. No lo sé, Alexandre. Tal vez consigamos superar todo esto. Tal vez elijas a tu nueva familia. O tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Pero no podía negarlos. Tal vez su matrimonio era efectivamente un error. Tal vez se había casado con Celestine porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que un hombre de su rango se suponía que debía desear, en lugar de por verdadero amor. Este pensamiento lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarlo. «No quiero perderte», dijo sinceramente. Celestín sonrió a través de sus lágrimas. «Yo tampoco quiero perderte, pero tampoco quiero un marido que se quede conmigo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Alexandre, tiene que ser porque nos amamos de verdad, no porque firmamos unos papeles esta mañana». La orquesta comenzó una nueva melodía, más suave, más melancólica. A su alrededor, los invitados continuaban la fiesta, inconscientes del drama que se estaba desarrollando entre los recién casados. Alexandre habría querido detener el tiempo, volver unas horas atrás, antes de que Emily y Chloé irrumpieran en su vida para trastornarlo todo. Pero sabía que era imposible. Ya no podía actuar como si su hija no existiera. «Señor Beaumont», la voz de Philippe lo hizo sobresaltarse. Su asistente estaba a unos metros de ellos, acompañado por Chloé, que sostenía un libro en la mano, sus ojos brillando de emoción. La señorita Chloé quisiera mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alexandre intercambió una mirada con Celestine, que asintió imperceptiblemente. Pasara lo que pasara entre ellos, no podía hacer que esa niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas de adultos. «¿Qué encontraste, pequeña?», preguntó Alexandre, arrodillándose frente a su hija. Chloé le tendió el libro con orgullo. Es un libro de historias en francés muy antiguo. El señor Philippe dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos preciosos. Abrió el libro en una página ilustrada que representaba a una princesa en un castillo. Y Alexandre reconoció una de las obras de la colección familiar de los Moreau. «Es muy bonito, en efecto», dijo admirando las delicadas iluminaciones. «¿Sabes leer francés antiguo?». Chloé sacudió la cabeza con pesar. «No, las palabras son demasiado difíciles. Pero mamá me enseña francés moderno en casa. Ella dice que es importante saber varios idiomas». Alexandre le echó un vistazo a Celestine, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo de repente Celestine, acercándose a Chloé. «¿Qué tal tu visita al castillo?». La niña levantó sus grandes ojos grises hacia ella, un poco intimidada por la elegancia de la joven. «Muy bien, señora. Su casa es muy bella. Es realmente un castillo de princesas». A pesar de la tensión de la situación, Celestine no pudo evitar sonreír. «Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto». Alexandre se sintió conmovido al ver a su esposa hacer un esfuerzo por ser amable con Chloé a pesar de las circunstancias. Cualquiera que fuera el resultado de su crisis conyugal, Celestine seguía siendo una mujer de clase que nunca haría pagar a un niño por los errores de los adultos. «Oh, sí, tengo mucha hambre», exclamó Chloé. «Y mamá también. Ella no ha comido nada desde esta mañana, de lo nerviosa que estaba por venir a verlos». Esta inocente revelación le recordó a Alexandre
que Emily también lo estaba pasando muy mal en esa situación. Debió reunir un enorme valor para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que corría el riesgo de ser mal recibida. Todo esto con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera se le había ocurrido preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para los cuidados de Chloe, si estaba sola para afrontar esta prueba. ¿Dónde está mamá, por cierto?, le preguntó a Chloe. Se quedó en la biblioteca, respondió la niña. Estaba mirando los libros, pero parecía triste. Creo que estaba llorando un poco. Esta información le encogió el corazón a Alexandre. Emily estaba llorando, sola en la biblioteca, mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla, a asegurarse de que estaba bien. Felipe, ¿podrías acompañar a Chloe al comedor y hacer que le sirvan algo de merendar mientras llega la cena?, preguntó. Me gustaría hablar con su mamá. Su asistente asintió y le tendió la mano a la niña. Venga, señorita Chloe. Creo que los cocineros han preparado unos deliciosos entremeses y tal vez incluso chocolate caliente, si es usted buena. Chloe aplaudió de emoción y siguió a Philippe sin protestar, llevándose su precioso libro. Cuando ella estuvo fuera del alcance del oído, Celestine se volvió hacia Alexandre. Ve a verla, dijo simplemente. Debe estar muy alterada, esa pobre mujer. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que hacer de anfitrión. Había en su voz una resignación que le dolió a Alexandre, pero también una generosidad que le recordó por qué había querido casarse con ella. Celestine, comenzó él, pero ella lo interrumpió con un gesto. Ve, Alexandre, tendremos toda la vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora. Ella lo besó rápidamente en la mejilla, un beso ligero como una pluma, y luego regresó con sus invitados con su sonrisa de fachada, perfectamente puesta en su lugar. Alexandre se dirigió hacia la biblioteca, el corazón latiendo. Encontró a Emily de pie frente al gran ventanal que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva que él le conocía bien. Ella no se giró cuando él entró, pero él vio que sus hombros se tensaban ligeramente. Chloe me ha dicho que estabas triste, dijo suavemente. ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que esté bien, Alexandre?, respondió ella sin girarse. Acabo de irrumpir en tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. ¿Y tú? Se interrumpió, su voz quebrándose ligeramente. Y tú pareces completamente perdido. Él se acercó a ella lentamente, como se acerca a un animal herido. Estoy perdido, es cierto, pero no por las razones que crees. Ella finalmente se giró, y él vio que efectivamente había llorado. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido a pesar de sus esfuerzos por retocárselo. Todavía era bella, terriblemente bella, y él sintió el deseo de abrazarla para consolarla como lo había hecho tantas veces en el pasado. Estoy perdido porque todo en lo que creía acaba de desmoronarse en unas pocas horas, continuó. Pensaba que había construido una vida perfecta, estable, predecible, y de repente llegas con nuestra hija, y todo lo que creía importante me parece fútil. Mis negocios, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso tiene importancia frente al hecho de que Chloe está enferma. Emily lo miró fijamente, intentando descifrar sus sentimientos. Lo siento, Alexandre. Siento haber irrumpido así en tu vida, de haberlo trastornado todo.
Si hubiera tenido la opción. Hiciste bien, la interrumpió. Hiciste bien en venir. Tengo derecho a conocer a mi hija y ella tiene derecho a tener un padre, aunque lo descubra todo con 8 años de retraso. 8 años y medio, corrigió automáticamente Emily, y ambos sonrieron a pesar de la gravedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó la época en la que eran felices juntos, en la que podían reírse de todo y de nada, en la que el futuro les parecía radiante y lleno de promesas. «Háblame de su enfermedad», pidió él sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. «Quiero saberlo todo. ¿Desde cuándo está enferma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Los pronósticos?» Emily se sentó frente a él, y durante la media hora siguiente le contó todo. Los primeros síntomas que ella había achacado al cansancio escolar, los exámenes que habían revelado la horrible verdad, las noches pasadas en el hospital mientras Chloe recibía su quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba cada noche. Alexandre la escuchó en silencio, con el corazón encogido por todo lo que Emily había tenido que soportar sola. ¿Cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, sonreírle a su hija, hacerle creer que todo iba a estar bien? Admiraba su fuerza, su determinación, pero también se sentía carcomido por la culpa de no haber estado allí para apoyarlas. «¿Por qué no me contactaste antes?», preguntó él, cuando ella hubo terminado. «Desde el diagnóstico, deberías haberme llamado. No importa lo que haya pasado entre nosotros, Emily. Se trata de la vida de nuestra hija». Ella bajó la mirada, visiblemente avergonzada. «Lo intenté, Alexandre, de verdad. Pero cada vez que intentaba llamarte, me acordaba de esa noche, de tus acusaciones, de la forma en que me miraste diciéndome que no querías volver a verme nunca más». «Estaba enfadado», dijo él débilmente. «Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que realmente no pensaba». Emily esbozó una sonrisa amarga. «Pensaste que te estaba engañando con Marcus Dubois. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto no mostraba más que un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías oír más mis mentiras». Alexandre cerró los ojos, recordando esa terrible noche en la que sus celos habían destruido su amor. Se había puesto furioso al descubrir esa foto de Emily en los brazos de Marcus Dubois, ese hombre que odiaba desde sus años de estudio y que ahora era su competidor directo en los negocios. No había querido oír que se trataba de un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había captado el único momento en que se habían encontrado juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermizos se habían impuesto a su razón. «Descubrí la verdad unos meses más tarde», confesó con voz ronca. «El propio Marcus me dijo riendo que esa foto había sido tomada en el momento en que el protocolo le obligaba a bailar con todas las mujeres importantes de la noche. Le parecía divertido que eso hubiera podido causar problemas entre nosotros». El recuerdo de esa tardía revelación aún lo hacía sufrir. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. «Pero nunca me contactaste para disculparte», dijo Emily con voz suave, pero cargada de reproches. «Preferiste mantener tu orgullo en lugar de reconocer tus errores». Alexandre abrió los ojos y cruzó su mirada. «Lo intenté», dijo. «Dios sabe que lo intenté, Emily. Pero habías desaparecido. Te habías mudado, cambiado de número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde te habías ido. Incluso contraté a un detective privado para encontrarte.
pero parecías haber borrado todo rastro de tu existencia. Esta revelación sorprendió a Emily. «Tú intentaste encontrarme». «Durante meses», confirmó Alexandre. «Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para pedirte perdón. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor que me detuviera, que pasara página y que reconstruyera mi vida». Soltó una risa amarga. «Irónico, ¿verdad? En el momento en que yo abandonaba mi búsqueda, tú descubrías que estabas embarazada de mi hija». Emily se quedó en silencio durante un largo momento, digiriendo esta información. «No lo sabía», murmuró finalmente. «Pensé que te habías sentido aliviado de verme marchar, que rápidamente habías encontrado a otra persona». «Tardé 6 años en aceptar salir con otra mujer», confesó Alexandre. «Y aún así, mi relación con Celestine es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los suyos deseaban esta unión desde hacía mucho tiempo». «¿No la amas?», preguntó Emily, y había en su voz algo que él no lograba identificar. Curiosidad, esperanza. «Creía amarla», respondió él honestamente. «O más bien, me convencí a mí mismo de que lo que sentía por ella era amor. Celestine es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. Pero, lo animó Emily. Alexandre la miró directamente a los ojos antes de responder. «Pero, ella no eres tú. Ella no me hace reír como tú me hacías reír. No me entiende con una simple mirada. No me da ganas de conquistar el mundo solo para depositarlo a sus pies». Su voz se hizo más suave. «Ella no me hace vibrar como tú lo hacías». El silencio que siguió a esta confesión estuvo cargado de electricidad. Emily se había sonrojado y había desviado la mirada, visiblemente conmovida por sus palabras. «Alexandre», dijo finalmente, «no podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas, ha corrido demasiada agua bajo el puente. Estás casado ahora, y yo dudo. Yo he aprendido a vivir sin ti». «¿Hay alguien en tu vida?», preguntó él, temiendo la respuesta, pero necesitando saber. Emily negó con la cabeza. «No, ¿cómo podría haberlo? Entre el trabajo, Chloe, y ahora su enfermedad, no he tenido tiempo ni energía para las relaciones amorosas. Y además, ¿cómo explicarle a un hombre que mi hija es la hija de uno de los solteros más codiciados de Francia? La mayoría habrían salido corriendo». «Deberías haberme dicho lo de Chloe desde su nacimiento», insistió Alexandre. «No importan nuestros problemas personales. Yo tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre». «Tienes razón», admitió Emily. «Ahora lo sé. Pero en ese momento, yo era joven, estaba herida, aterrorizada ante la idea de criar a un hijo sola. Tenía solo 26 años, Alexandre. Tomé la decisión que me pareció la mejor en ese momento». Antes de que Alexandre pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Chloe entró corriendo, seguida de Philippe, que parecía ligeramente sin aliento. «Mamá, papá, tienen que venir a ver. Hay músicos que tocan el arpa, y la señora Celestine me dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita». El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de su conversación, Alexandre no pudo evitar sonreír. «¿Cuál es tu canción favorita, pequeña?», preguntó levantándose para acercarse a su hija. «La Vie en Rose», exclamó Chloe. «Mamá me la canta todas las noches antes de dormir. Es nuestra canción especial». Alexandre le echó un vistazo a Emily, que se había sonrojado. Esa canción también había sido la de ellos, la que escuchaban abrazados en su pequeño apartamento del Marais,
cuando eran jóvenes y despreocupados. «Es una canción muy bonita», dijo con voz emocionada. «Estoy seguro de que los músicos estarán encantados de tocarla para ti». Tomó la mano de Chloé en la suya, aún maravillado por la suavidad de esa pequeña mano, que era una mezcla perfecta de la suya y la de Emily. «Pero primero, ¿qué tal si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante esta noche». Regresaron los tres a la terraza donde la recepción estaba en pleno apogeo. Alexandre presentó con orgullo a Chloé a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, aquellos que sabía lo suficientemente discretos como para no esparcir chismes por todo París al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a los embajadores sobre sus países, felicitando a las damas por sus vestidos, escuchando con fascinación las historias que le contaban los capitanes de industria. Celestine observaba la escena de lejos, y Alexandre vio bien que estaba dividida entre la admiración por esa niña excepcional y el dolor de ver a su marido radiante de orgullo paternal por la hija de otra mujer. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le dedicó una sonrisa triste pero sincera, y él comprendió que estaba haciendo todo lo posible por aceptar una situación que la superaba por completo. La cena se sirvió en el gran comedor del castillo, una sala magnífica con sus boiseries del siglo XVIII y sus candelabros de cristal. Alexandre había hecho colocar a Émilie y Chloé en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados que se preguntaban quiénes eran esas misteriosas invitadas de última hora. Celestine había insistido en que Chloé se sentara entre ella y Alexandre, y se pasó la noche ocupándose de la niña con una amabilidad que conmovió profundamente a Alexandre. «Señora Celestine», dijo Chloé saboreando su postre, «su castillo es realmente mágico, es como en los libros de historia. Debe sentirse como una verdadera princesa aquí». Celestine sonrió, la primera vez sinceramente desde la llegada de Emily. «Gracias, cariño. ¿Y tú, dónde vives con tu...?» «Mamá, tenemos un pequeño apartamento en París», respondió Chloé. «No es tan grande como su castillo, pero mamá dice que es nuestro pequeño nido acogedor, y tenemos una terraza con flores». «Debe ser muy bonito», dijo Celestine educadamente. «¿Y qué te gusta hacer cuando no vas a la escuela?» «Me gusta dibujar, tocar el piano, leer historias, y me gusta mucho cocinar con mamá. Ella me enseña a hacer pasteles». Chloé se giró hacia Alexandre. «Papá, ¿sabes cocinar?». La pregunta inocente de su hija hizo sonreír a Alexandre. «No muy bien, me temo. Soy mejor pidiendo en restaurantes que preparando comidas». «Yo podría enseñarte», propuso Chloé con entusiasmo. «Mamá dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos». La idea de cocinar con su hija llenó a Alexandre de una alegría que nunca antes había sentido. «Sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo». La noche continuó en una atmósfera extraña, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailaban, reían, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Alexandre. Pero él no podía evitar pensar que este día quizás marcaba, por el contrario, el final de una era. Chloé había terminado por dormirse en un banco del salón, agotada por todas las emociones del día, y Emily la vigilaba tiernamente. «Es adorable», dijo Celestine al acercarse a Emily. Las dos mujeres se encontraron a solas por primera vez en la noche, ya que Alexandre se había ido a saludar a algunos invitados que se marchaban. «Has hecho un muy buen trabajo con ella». Emily levantó la vista hacia su rival,
sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Celestine. «Ella habla de usted con tanto amor y admiración. Debe ser una madre extraordinaria». Se instaló un silencio incómodo entre ellas, ya que ninguna de las dos sabía cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Finalmente fue Celestine quien rompió el silencio. «¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta?» Emily asintió. «¿Todavía está enamorada de él?» La pregunta directa sorprendió a Emily, que no esperaba tanta franqueza. «Es complicado», terminó por responder. «Alexandre y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso es pasado. No he venido aquí para reconquistar a nadie, señora Beaumont. He venido para salvar a mi hija». «Nuestra hija», corrigió suavemente Celestine. «Ahora también es su hija». «Sí», admitió Emily. «Y sé que eso lo cambia todo para usted. Lo siento por irrumpir así en su vida el día de su boda. Si hubiera tenido la opción...» «Hizo bien», la interrumpió Celestine, repitiendo las palabras que Alexandre había pronunciado antes. «Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, aunque esto complique terriblemente nuestras vidas a todos». Emily estudió el rostro de Celestine, intentando comprender a esta mujer que mostraba tanta elegancia en la adversidad. «Usted lo ama de verdad», dijo, y no era una pregunta. Celestine esbozó una sonrisa triste. «Sí, lo amo, pero empiezo a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera, o al menos, no como la amó a usted». Esta confesión conmovió a Emily, que no había imaginado que la esposa de Alexandre pudiera ser tan lúcida sobre la situación. «No quiero destruir su matrimonio», dijo sinceramente. «Solo quiero que Chloé tenga una oportunidad de sobrevivir, y si eso significa que Alexandre debe formar parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas». Celestine la miró fijamente, intentando discernir la sinceridad de sus palabras. «¿Realmente piensa lo que dice?» «Sí», respondió Emily con firmeza. «Ya no soy la joven ingenua de antes. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte para mi hija. Ya no necesito que me salven». Alexandre eligió ese momento para regresar hacia ellas, y sintió inmediatamente la tensión que reinaba entre las dos mujeres. «¿Todo bien?», preguntó, mirando alternativamente a su esposa y a su ex prometida. «Muy bien», respondió Celestine levantándose. «Emily y yo estábamos conociéndonos. Ella tiene una hija notable, Alexandre. Puedes estar orgulloso». Con estas palabras, se alejó, dejando a Alexandre perplejo ante lo que acababa de pasar. «¿De qué hablaron?», le preguntó a Emily. «De Chloé, de la situación, de lo que vamos a hacer ahora». Emily acarició tiernamente el cabello de su hija dormida. «Tu esposa es una buena persona, Alexandre. No se merece sufrir por nuestros errores del pasado». Alexandre se sentó a su lado, contemplando el rostro apacible de Chloé. «¿Qué vamos a hacer, Emily? ¿Cómo vamos a gestionar todo esto?» «Paso a paso», respondió ella de manera práctica. «Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego, vemos si puedes ayudar a Chloé. Y después», se encogió de hombros, «después, improvisaremos. Lo importante es que ella se cure. El resto, nos ocuparemos más tarde». Alexandre asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Emily. Siempre había tenido esa capacidad de concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. «Llamaré a mi médico mañana por la mañana», prometió. «No,
Lo llamaré esta misma noche. Quiero hacerme esta prueba lo más rápido posible. Alexandre, dijo suavemente Emily, tienes que saber una cosa. Aunque seas compatible, no hay ninguna garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos. E incluso si todo sale bien, Chloe necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico. Lo sé, dijo él, y estaré allí, para todo. Nunca más dejaré que mi hija se enfrente a algo sola. La determinación en su voz era absoluta, y Emily sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Por fin, después de tantos años, Chloe iba a tener un padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alexandre y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se marcharon alrededor de la 1 de la mañana, dejando el castillo en un silencio relativo. Philippe había preparado una suite para Emily y Chloe, comprendiendo que su presencia sería necesaria en los días venideros. Chloe seguía durmiendo profundamente, agotada por todas las emociones del día, y Alexandre la llevó él mismo a su habitación, conmovido de tener por fin a su hija en brazos. «Es tan ligera», susurró a Emily, al depositarla delicadamente en la cama. «¿Es normal? ¿Ha perdido peso a causa de la enfermedad?» «Un poco», admitió Emily al arropar tiernamente a su hija. «Pero ahora está mejor. La quimioterapia la había debilitado mucho, pero desde que está en remisión, está recuperando fuerzas». Alexandre observó el rostro dormido de Chloe, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras bajo sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. «Lo siento», dijo de repente, su voz quebrándose. «Lo siento tanto por no haber estado allí, Emily, para su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio, y ahora para su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy?» Emily posó una mano reconfortante sobre su brazo. «No es tu culpa, Alexandre. No sabías que existía, y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que cuenta». Se quedaron un momento en silencio mirando a Chloe dormir, unidos en su amor por esa niña que habían creado juntos y a la que la vida los había separado. «Se parece a ti cuando duerme», susurró Emily. «Tiene tu expresión seria, como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña». Alexandre sonrió, conmovido por esta observación. «Y tiene tu determinación. Esta tarde, cuando quería a toda costa dar de comer a los patos, me recordaste a ti cuando tenías una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para afrontar lo que le espera», dijo Emily con emoción. «Va a necesitar todo nuestro valor». «Lo tendrá», prometió Alexandre. «Seremos fuertes para ella, los dos». Los dos resonó entre ellos como una promesa y una pregunta a la vez. ¿Eran realmente capaces de formar un equipo para su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de la habitación de puntillas, dejando la puerta entreabierta para poder oír a Chloe si se despertaba. En el pasillo poco iluminado del castillo, se encontraron cara a cara, de repente conscientes de que estaban a solas por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias: arrepentimiento por el pasado, esperanza por el futuro, atracción mutua que ya no se atrevían a confesarse. «Será mejor que me vaya a la cama», dijo Emily rompiendo el silencio que se estaba volviendo embarazoso. «Mañana será un día largo». Alexandre asintió, pero no hizo ningún gesto para alejarse. «Emily», dijo de repente, «sé que no podemos borrar el pasado, pero me gustaría que pudiéramos ser amigos, por Chloe, pero también por nosotros. Te he echado mucho de menos».
Esta confesión conmovió a Emily más de lo que quería admitir. «Yo también te he echado de menos», admitió ella, «más de lo que hubiera querido. Pero Alexandre, estás casado ahora. Debemos ser muy cuidadosos con nuestros sentimientos. Chloe necesita que estemos equilibrados, no que creemos más complicaciones». «Lo sé», dijo él. «Tienes razón, pero saber que no me odias, que tal vez podríamos volver a ser amigos, eso me da esperanza». «Buenas noches, Alexandre», dijo suavemente Emily, dirigiéndose a su habitación. «Buenas noches, Emily», respondió él, viéndola alejarse. Cuando ella desapareció en su habitación, se quedó un momento parado en el pasillo, el corazón latiendo. Su vida acababa de dar un vuelco completo y aún no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca renunciaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente se dirigió a su propia habitación, donde Celestine lo esperaba. Ella estaba sentada frente a su tocador, desmaquillando su rostro con gestos lentos y meticulosos. En el espejo, sus miradas se cruzaron, y Alexandre vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había ocultado toda la noche detrás de su sonrisa de fachada. «¿Cómo está ella?», preguntó Celestine sin girarse. «Está dormida, está agotada por todas sus emociones». Alexandre se acercó a ella, dudando. «Celestine, sé que este día ha sido terrible para ti. Sé que nada de esto estaba previsto, y yo...» «No te disculpes», lo interrumpió. «No es tu culpa. Esta situación nos supera a todos». Ella finalmente se giró hacia él, y él vio que había llorado. «Dime solo una cosa, Alexandre. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija?». La pregunta era capciosa, pero Alexandre decidió ser honesto. «Sí», respondió sin dudar. A pesar de las circunstancias, a pesar de la complejidad de la situación, sí, estoy feliz de saber que Chloe existe. Es extraordinaria, Celestine. Inteligente, divertida, entrañable. No puedo arrepentirme de haberla conocido». Celestine asintió, como si esta respuesta confirmara lo que ya sabía. «¿Y su madre?», preguntó con una voz que se esforzaba por mantener neutra. «¿Qué sientes al volver a verla?». Esta pregunta era aún más difícil, y Alexandre se tomó tiempo para reflexionar antes de responder. «Siento muchas cosas», dijo finalmente. «Culpa por la forma en que nos separamos. Admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Chloe sola. Gratitud por haber venido a buscarme a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. ¿Y amor?», insistió Celestine. «¿Aún sientes amor por ella?». Alexandre cerró los ojos, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «No lo sé», confesó. «Creía haber pasado página, pero volver a verla hoy ha despertado cosas que pensaba que estaban enterradas. Pero Celestine, eso no cambia mis sentimientos por ti. Tú eres mi esposa, y quiero que nuestro matrimonio funcione. Incluso si ella fuera libre, incluso si ella te quisiera». La voz de Celestine estaba ahora cargada de dolor, y Alexandre se dio cuenta de que su esposa sufría más de lo que quería mostrar. «Celestine, por favor, no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa, que Emily tiene su propia vida, y que todos debemos aprender a coexistir por el bien de Chloe». «No respondes a mi pregunta», insistió Celestine, «porque ya sabes la respuesta, ¿verdad? Si esa mujer te tendiera la mano, la tomarías sin dudar. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos». Su voz se quebró en las últimas palabras, y Alexandre sintió que el corazón se le encogía. No quería hacer sufrir a Celestine, pero tampoco podía mentirle.
No sé lo que haría, dijo sinceramente. Todo esto es demasiado reciente, demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para ver claro en mis sentimientos. Pero, Celestine, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el marido que mereces, te lo diré. No mereces que te mientan o que se queden contigo por piedad. Ella lo miró fijamente, y él vio pasar por sus ojos una sucesión de emociones. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad. Eso es todo lo que puedo pedirte, dijo finalmente. Honestidad, aunque la verdad duela. Se levantó y se dirigió a la cama, sus movimientos lentos y cansados, traicionando el agotamiento emocional de ese día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó ella, al ver que Alexandre no se movía. En mi despacho, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para reflexionar. Celestina asintió, agradecida de que no fingiera que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Alexandre, dijo al deslizarse bajo las sábanas. Buenas noches, Celestine, y gracias. ¿Gracias por qué? Por haber sido tan amable con Chloé esta noche. Podrías haber sido fría u hostil, pero has sido maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Celestine esbozó una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío, y además, ¿cómo no quererla? Con estas palabras, apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Alexandre se quedó un momento inmóvil. Luego salió de la habitación en silencio. Se dirigió a su despacho, una habitación que había habilitado en una torre del castillo y que le servía de refugio cuando necesitaba reflexionar. Las paredes estaban cubiertas de libros y un gran ventanal daba a los jardines bañados por la luna. Alexandre se sentó en su sillón de cuero y contempló la noche, intentando hacer un balance de ese día que lo había cambiado todo. Era padre. Este pensamiento lo llenaba de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror pánico ante la idea de que su hija estuviera enferma. Chloé era todo lo que él siempre había soñado en un niño: inteligente, divertida, cariñosa, curiosa por todo. En unas pocas horas, ella había conquistado su corazón por completo. Estaba dispuesto a todo para salvarla, incluso a dar su propia vida si fuera necesario. Emily. Volver a ver a Emily había sido como recibir un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que creía haber superado habían regresado con fuerza. Amor, deseo, arrepentimiento, culpa. Estaba aún más bella que antes, pero sobre todo, había adquirido una fuerza y una madurez que la hacían aún más seductora. La forma en que había criado a su hija sola, en que afrontaba la enfermedad con valor, en que había venido a verlo a pesar de su doloroso pasado, todo eso forzaba su admiración. Y Celestine, su pobre esposa que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Alexandre la amaba sinceramente, pero comenzaba a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y estima mutua que una verdadera pasión. Celestine merecía algo mejor que un marido que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo decirle eso el día después de su boda? Muchos de ustedes han seguido esta cautivadora historia hasta ahora. No duden en dejar un me gusta si desean conocer la continuación de los acontecimientos. ¿Qué piensan de los dilemas a los que se enfrenta Alexandre? ¿Cómo ven la continuación de esta compleja historia entre el amor del pasado, las obligaciones del presente y la esperanza para el futuro de Chloé?
Compartan sus impresiones en los comentarios. Sus opiniones son de suma importancia para la continuación de esta saga emocional.